Hoy iniciamos el último desafío que yo no sé hasta cuándo nos llevará, porque es el desafío del cumplimiento del propósito de Dios en nosotros. Y lo hemos cantado allí en Primera a Pedro, capítulo 2. Vamos a Primera a Pedro, capítulo 2. Y les alerto, no lo voy a dejar en teoría, el desafío, porque es práctico y por eso no quiero desglosar todo este tema hoy, para que más allá de decir algunas verdades, lo podamos comenzar a poner en práctica. Pedirle a Dios que nos dé la gracia y ponerlo en práctica. Y vamos a leer allí en Primera a Pedro capítulo 2, los versos 4, Primera a Pedro capítulo 2, los versos 4 y 5, y de allí saltamos al verso 9 y 10. ¿Y por qué hago ese salto? Porque ahí hay un paréntesis bíblico que nos saca de la idea central, y después de terminar ese paréntesis, en verso 8, el escritor toma la idea otra vez en verso 9 de lo que estaba diciendo. Para algunos dirán, bueno, ¿qué es un paréntesis? Un paréntesis bíblico es cuando el escritor trae un tema y usa un ejemplo, ya sea del Antiguo Testamento, o coloca alguna ilustración y corta el tema que traía, pero después lo vuelve a retomar. A eso hermenéuticamente se le llama un paréntesis bíblico. Y a veces, por no entender esto, nos enredamos en la lectura, nos salimos del tema, perdemos el propósito. Ahora al leer ustedes se van a dar cuenta. Primera Pedro capítulo 2, versos 4 y 5, y 9 y 10. Dice la Escritura, acercándoos a Él, esto es Cristo, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Cuidado con esto, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer, ¿qué cosa? Sacrificios espirituales aceptables, ¿a quién? A Dios, por medio de Jesucristo. Verso 9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, y entre ellos también yo, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. El desafío que comenzamos hoy tiene que ver con representar a Cristo,
dignamente. Representar a Cristo dignamente. Y lo puedes colocar como, así como lo estoy enunciando. ¿Cómo responder a ese desafío de representar a Cristo dignamente? Para que no nos detengamos en el por qué demasiado tiempo, más allá de que el texto nos lo ha dicho, no detenernos en el para qué, y de una saltemos al cómo. Porque el problema de muchos de nosotros quizás no es que no tengamos conocimiento bíblico en cuanto al qué y el para qué. A veces el problema está en el cómo y a veces ese problema en el cómo no porque realmente no lo sepamos, sino porque no queremos rendirnos a Cristo. Porque no queremos, porque vivimos una vida egocéntrica, porque somos altivos, porque somos orgullosos y a veces hasta soberbios. Y cuidado que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ya le es pecado. A veces es mejor no saber si no hemos de vivir lo que sabemos. A veces sería bueno, entre comillas, no oír palabra, si no la queremos, palabra de Dios, si no la queremos obedecer. Por eso no quiero desarrollar todo lo que considero que abarca este desafío, al menos mencionar sus áreas, sus esferas. Hemos de representar a Dios o a Cristo dignamente cuando nos congregamos. Hemos de representarlo dignamente. Porque resulta que cuando nos congregamos, a veces hay hasta visitas. Personas que están viviendo en desiertos, en ataduras, están confundidos y han oído hablar de la iglesia de Cristo y corren a una sede de la iglesia de Cristo con necesidad. Y si esa congregación está seca, está enferma, ¿qué pueden hacer con el sediento y con el enfermo? Nada. Y a veces, aún quien llega, percibe, mira, ve cuadros que antes de animarlo, lo desaniman. Y la pregunta, ¿estamos representando a Cristo dignamente? Pero esa es solo una faceta. Y aún la faceta que no quiero, que no es mi interés en esta mañana exponer. Pero decir que cuando nos congregamos tenemos que representar a Cristo dignamente y no solo ante los hombres. El apóstol Pablo, escribiendo a los Efesios, dice que la iglesia debe hoy. Y seguramente la iglesia no solo cuando se congrega, dar a conocer a los principados y a las potestades en los lugares celestiales el misterio de Dios en Cristo. En otras palabras, cuando nos congregamos y
realizamos una serie de ejercicios, estamos representando y testificando de Cristo al mundo espiritual que se opone a Dios. Eso para que no creamos que la responsabilidad es solo a este nivel humano. Y bueno, toqué desde lo humano al incrédulo, al hombre y a la mujer que no conoce de Dios, que ha oído de Dios, pero no le conoce. Porque una cosa es saber cosas acerca de Dios y otra cosa muy diferente es conocer a Dios. Y dije, no solo el incrédulo, hermanos que llegan tristes, atribulados. ¿Y qué sucede con ellos? Que ojalá lo que suceda sean cosas buenas, cosas de bendición. Que ese desánimo se vaya, que ese cansancio se vaya, que esa desesperanza se vaya desde algunas facetas en ese rendirle culto a Dios y representarlo dignamente. Yo he traído un dicho y no siempre en mi vida cristiana lo conceptualicé y lo expreso de esa manera. A veces cuando a nivel local o en cualquier congregación donde yo vaya, percibo pereza, desánimo, cansancio, fatiga, como aburrimiento de estar en Cristo, y ese aburrimiento que se deja ver. Y estoy de acuerdo que todos los días no estamos en el mismo nivel, pero para eso tenemos unos recursos de sobrenaturalidad. Y cuando percibo esos cuadros, me pinto otro cuadro. Y es yo caminando por la acera de esa iglesia o estando a la puerta de esa congregación, como impío, como hombre necesitado. Y pienso yo de impío, si eso es estar en Cristo, yo nunca iría a esa congregación. Y dos, nunca seguiría a ese Cristo aburrido. Cuidado que ese es uno de los conceptos que a veces el mundo tiene. Por ejemplo, a mí me aterra, nosotros somos la mayoría raza negra. Bueno, hoy esto se ha ido pintando, gracias a Dios, porque una iglesia verdaderamente cristiana, bueno, y sin decir que los de otra raza tenían las puertas cerradas, pero en una iglesia verdaderamente que se viva a Cristo, todos tienen la puerta abierta, todos. Y me preocupa que nosotros siendo de raza no negra, sino raza alegre, raza caliente, a veces nuestra alabanza a Cristo da lástima, da tristeza. Yo decía, no sé, en una de las sesiones en esta semana, si era aquí que lo decía, estamos en Cali, la llamada capital mundial de la salsa. Acaban de salir de la feria de Cali. Y quizás algunos fueron a la feria de Cali, algunos cuadros. Hermanos, ustedes saben que esa gente como vive su feria, sus canciones, ¿se van a ir a meter a una iglesia evangélica? Y digo a una iglesia evangélica aburrida, triste. Al menos yo no lo haría. Al menos yo no lo haría. Cuidado delante de quienes nos visitan y delante de quienes nos oyen. Cuidado, cuidado, cuidado.
Y yo voy a volver sobre eso, pero solo decirle, no solo cuando nos congregamos, también en nuestros hogares, también en nuestro resto de familia, la familia de sangre y la familia espiritual. Y de una manera muy directa, delante del mundo. Delante del mundo. Cuidado que el texto del apóstol Pedro, en cuanto a lo que somos, y en esta semana insistí mucho en eso que somos posicionalmente y lo que somos condicionalmente. Porque somos muy buenos para decir, soy pueblo de Dios, soy templo de Dios. Y eso desde la Biblia es verdad, pero es media verdad. Porque una cosa es lo que yo soy desde la perspectiva en que Dios me mira en Cristo, y otra cosa es mi condición. Mi condición. Y hay un cuadro que me fascina, y es el cuadro de aquel ladrón que allí en la cruz, antes de morir, aceptó a Cristo. Y Jesús le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. La pregunta, ¿ese hombre hizo escuela de santidad? No. ¿Hizo escuela de justicia? No. Pero por su posición en Cristo, como Dios lo miraba, no desde sus propios méritos, como diría un hermano aquí, pasó como por un tubo derecho al paraíso. No hizo escuela de santidad. Su posición le abrió las puertas. Y seguramente la posición nos permitirá a todos, en última instancia, nuestra posición en Cristo nos permitirá a todos estar un día con Él. Pero cuidado, si mi condición no se ajusta a mi posición, aquí voy a tener pérdidas. ¿Qué sucede cuando no vivo a la luz de mi posición y mi condición es baja? Doy mal testimonio. Y yo sufro. Y sufren todos los que están a mi alrededor. ¿Será que en cualquier condición Dios nos bendice de la manera en que quisiera bendecirnos? No. Porque muchas, si no todas las promesas bíblicas están condicionadas. En otras palabras, haz esto y te daré esto. Eso hay que entenderlo. Eso hay que entenderlo. Porque otra vez, a mí me llamó la atención ahora que Marlene preguntó cuántos son templo de Dios. Pero déjenme decirles, la actitud con la que muchos de ustedes respondieron, yo o sí, no me convence. ¿Y saben por qué no me convence ni les convenció a ustedes al decirlo? Porque la condición puede estar gritando por dentro. Cuidado. El aspecto que yo quiero resaltar en esta mañana es un aspecto que pasamos por alto. Ahí el apóstol Pedro dice, mas vosotros sois pueblo, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Ahí antes dice real sacerdocio. ¿Cuál es la primera tarea de un sacerdote entre los hombres? Ofrecer sacrificios ¿a quién? A Dios. Sacrificios. ¿Qué tipo de sacrificios?
El texto lo dice. Sacrificios espirituales. Esa es la tarea de un primer sacerdote, de un sacerdote, la primera tarea de un sacerdote, ofrecer sacrificios ante Dios. La segunda tarea de un sacerdote puede ser interceder ante Dios, ante los hombres. Nosotros decimos, somos sacerdotes de Dios. ¿Y cuál es el sacrificio que Dios espera de nosotros como sacerdotes? El primer sacrificio que Dios espera de nosotros como sacerdotes. Adoración. Alabanza. Adoración y alabanza. Adoración y alabanza. Y en ellas ese reconocimiento a Dios por lo que Él es y por lo que Él hace. Volvamos al cuadro con el que inicié y aún con nuestro tema, ¿cómo representar a Cristo dignamente? Y dije, lo representamos cuando nos congregamos. Otra vez, llega un hombre o una mujer, entra a esta congregación a ver qué haya, como diría una hermana, a ver qué haya ahí en medio de los cristianos en su culto. Si esa congregación no se derrite en esa mañana o en esa tarde o noche, en el momento que sea, si esa congregación no se derrite en adoración y alabanza a Dios, ¿qué impresión se va a llevar esa persona? Cuidado, iglesia. Ahora, y en esta semana lo dije en uno de los días, si yo no he adorado, no he tenido intimidad con Dios durante la semana, yo no puedo pretender el día del culto dar, ofrecer, fluir en lo que no fluí durante toda la semana. ¿Y saben cuál es el peor problema de eso? Más allá de que este ya es un problema. El problema es que hemos tenido los espacios para hacerlo. Y no voy a entrar con esto, con los que no, porque pudieran confundirse los que no estuvieron en la sesión que manejé esta parte. Pero ¿saben cuál es uno de nuestros problemas? Que a veces le damos el poder a las disciplinas espirituales que practicamos, y como creemos que la disciplina espiritual es la que tiene el poder, no nos encontramos con Dios. Porque si nos encontráramos con Dios, le adoraríamos, nos doblegaríamos, nos rendiríamos, le alabaríamos, etcétera, etcétera. Y aun cuando leamos la Biblia, y aún sabiendo que Jesús dijo algo muy claro en dirección a la palabra, que Él era la palabra encarnada, o lo dice la Biblia. Y no vemos a Cristo, no vemos a Dios, a veces en lo que leemos, solo vemos letras. Y como no vemos a Dios, no lo reconocemos y no le damos lo que Él merece. Y cuidado que allí hay que tener cuidado,
Porque si cuando leemos la Biblia no vemos a Dios, no vemos a Cristo, ya estamos en problema, porque vamos a leer la Biblia como cualquier otro libro. O nos vamos a quedar en el escritor bíblico, olvidando que la misma palabra nos va a decir, aún de la escritura del Antiguo Testamento, que toda es inspirada por Dios, soplada por Dios, dada por Dios. Y oramos todos los días. Decimos que oramos todos los días. Pero no sé a quién le oramos. Porque la Biblia nos dice, cuando los discípulos le dijeron a Jesús, enséñanos a orar. ¿Qué les dijo Jesús? Mas tú cuando ores, entra a tu aposento, cierra la puerta y habla con tu Padre celestial. Pero a veces parece que eso no es real. Y yo sé que, y ahí trabajamos un problema serio que a veces algunos tenemos, que tropezamos en él. Pero recuerda que es a Dios a quien le pedimos. ¿Y será que en ese pedirle a Dios y saber que voy a hablarle a Dios y saber que Dios es real, que es un ser espiritual, el ser perfecto, sabiendo que Él es una realidad, será que me voy a presentar delante de Él de cualquier manera? De cara delante del omnipotente, del que todo lo sabe. Yo sabiendo que, consciente que me voy a encontrar con Dios, que todo lo sabe, que todo lo ve, que me conoce hasta lo más íntimo, aún cosas que yo no conozco. En términos de ley, antes de que Dios me saque los chiros a flote, yo de entrada. Por eso lo decíamos en esta semana, cuando realmente oramos a Dios, arreglamos todos los problemas. Porque yo pienso, ¿y qué tal que yo le estoy diciendo a Dios, oh Dios, bendíceme en esto, y yo tenga que ripostarme y decirme, pero mira que aquí tú, esto y esto? Hermanos, es nuestra falta de conciencia de Dios lo que nos estanca. Es haber perdido a Dios desde la experiencia viva, desde la experiencia real. Lo podemos manejar como algo conceptual, filosófico, algo técnico, pero en la experiencia parece que nos comportamos como si Dios no existiese. Nuestra primera tarea cuando decimos voy al culto, ¿a quién le vas a rendir culto? ¿A quién le rendimos culto? A Dios. Y más allá del culto que en mi ser interior le debo estar ofreciendo, nos movemos y hemos de movernos como grupo, como congregación, en un solo movimiento. En un solo movimiento cantamos, en un solo movimiento le damos gracias, en un solo movimiento, si se nos pide, le rendimos adoración, etcétera. Y me temo que muchos de nosotros que fuimos dizque al culto, a esta hora, y ya terminando el tiempo del culto, no le hemos rendido culto.
Me temo eso. Me temo eso. No sé si fue en una de las sesiones aquí en esta semana algo que me sacudió. Nosotros a Dios le pedimos y le pedimos y le pedimos y siempre queremos que Él nos dé lo mejor. Pero nosotros no queremos darle lo mejor a Él. Y eso me duele. Todos los días pedimos. Y aun cuando no pidamos, todos los días vemos la gracia de Dios. El favor de Dios, todos los días lo vemos. Pero nos hemos vuelto ingratos, nos hemos vuelto duros. Y la mejor forma de representarle cuando nos congregamos es rendirle adoración, es rendirle alabanzas, es cantar para Él, es hablar bien de Él, que eso es la alabanza y la adoración, o arrastra la alabanza y la adoración, hablar bien de Dios. Y si vinimos a rendirle culto, no nos vayamos sin rendirle culto. Si puedes descubrir, aun cuando la más mínima bendición de Dios a tu favor, en todos tus años de vida, aun cuando la más mínima, yo te invito, y allí donde estás, le puedas decir: Dios y Padre, gracias. Y te pido que no lo hagas mentalmente, que lo expreses. Tu vecino no tiene que oír el por qué le está dando gracia, como para que no te limites. Pero verbalicémoslo. Gracias. Gracias, nuestro buen Dios. Abre tus labios. Si no abres tus labios, ¿cómo le rindes culto? Él es tu Padre eterno, tu Padre perfecto. Él es tu pastor, Él es Dios. Te dio la vida, nos dio la vida. Ayer no estábamos, llegamos a estar. Y un día no estaremos y tendremos que comparecer delante de Él. Que nos preocupemos de aquí en adelante y hacer celosos en esto. Que cuando nos congreguemos le rindamos verdadero culto a Dios. No solo a nivel individual, sino en el movimiento congregacional, como un cuerpo, como una familia. Obvio, habrán algunos
que estarán pensando en otras cosas, andarán en otras galaxias, dejarán el cuerpo aquí y se irán, o aún estando aquí estarán pensando en otras cosas. Jesús fue celoso, aún con el templo físico. Y dijo, escrito está, mi casa o la casa de mi Padre será casa de oración, casa de adoración. Ustedes la han hecho cueva de ladrones. Y se enojó y cogió un látigo, volcó las mesas y echó a los cambistas del templo. Hoy nosotros decimos, somos templo de Dios, soy templo de Dios. Pero parece que como sacerdotes no ofrecemos sacrificios espirituales a ese Dios al cual pertenecemos, o a ese Dios que decimos que habita en nosotros, porque si somos templo de Él, es porque en nosotros, Él mora en nosotros, y si Él mora en nosotros, tendríamos que reconocerle cuando vivimos como templo de Dios. No pasamos por alto esta realidad. Dios habita en mí, y desde la gran bendición que ello es, no lo olvido, no lo paso por alto. Y si sé que Él habita en mí, que yo soy su templo, que yo soy su tabernáculo, en esa conciencia seguramente muchos sacrificios presentaré durante el día a Él. Tenemos una promesa en 2 Corintios, una promesa que como iglesia queremos que se haga real entre nosotros. Ser el templo del Dios vivo, que Dios habite en nosotros, que Dios camine con nosotros a nivel individual, y que cuando nos congregamos, que Dios se mueva en medio de nosotros para ver su gloria, para ver sus grandes obras, para verle a Él. Y cuidado, y termino con esto. Si no le estás dando la alabanza, la gloria y la adoración a Dios, seguramente se lo estás dando a otra cosa. Porque lo que evidenciamos es que a veces para Dios estamos cansados, o para otras cosas estamos libres, livianos. No estamos cansados, tenemos toda nuestra... Y hay que tener cuidado con esto. Grábatelo. Si no le estamos rindiendo culto y adoración a Dios, se lo estamos rindiendo a otra cosa, porque por naturaleza somos religiosos. Así nos creó Dios. Y cuando no lo vemos a Él, no nos centramos en Él, hacemos dioses de otras cosas.